favorito en las mañanas por Nueva Vida 97.7. Es En Ruta y en breve viene por ahí nuestro amigo el payaso Criollo. Así que no te lo vas a perder porque vamos a tener como siempre un ratito bien divertido con Criollo. Pero ahora tenemos a nuestro amigo y hermano pastor Luis Roy. Salvemos Puerto Rico. Luis Roy, buenos días. Eso es. Muy buenos días, familia. Dios les bendiga y les guarde. Un gozo y una alegría estar aquí en casita. Bueno, hay una canción, Juan Carlos, que llevo pegada en el corazón. Ajá, ¿cuál es? Son estas canciones que son como tu himno favorito. Y creo que con este tema de hoy va como anillo al dedo. Okay. Así que quiero que la escuche un poquito a manera de introducción, porque esta canción ha ministrado la vida de miles y miles y miles de personas. Y es Dios, tú eres mi sustento. Letra de Raúl Burgos, popularizada por 33DC. Tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata mi alma al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Oh Dios. Wow, qué bello, ¿no? Nada, demasiado. Qué bello. Hoy esa canción ha ministrado mi vida por años. Y pueden pasar 40 años más y la seguimos escuchando y sigue ministrando en nuestro corazón. ¿Por qué traigo esta canción? Porque quiero compartir el tema, lo que el COVID no me pudo quitar, ¿verdad? Estamos ya en este proceso de entrada a esta nueva normalidad, ya retornando a ciertas, ¿verdad?, faenas y labores normales, gracias al Señor, y no podemos olvidar qué produjo esta escuela, ¿verdad? ¿Qué no me pudo quitar esta experiencia? Y yo quiero, antes de que nada, compartir un verso de la palabra que dice en el Salmo 136, verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y yo quiero enfatizar en esta hora que la gratitud es importante para nosotros comprender qué produjo esta experiencia. A la medida que yo viva agradecido, yo puedo comprender cuánto Dios ha bendecido este proceso. Dicho sea de paso, la gratitud es la cura o el antídoto de la amargura, del dolor, del resentimiento. Y a la medida que yo pueda vivir agradecido, yo puedo entender que lo que produjo esta crisis o lo que trajo esta crisis fueron algunas experiencias que yo no quería, tal vez, pero no me pudo quitar lo esencial. Si algo hace la crisis es que separa lo importante de lo esencial. Y uno pudo comprender, bueno, sí, esto pasó, pero lo esencial es esto. Y yo quiero compartir algunas cositas y las quiero usar como ejemplo. Mientras Fernan y Juan se van preparando ahí, voy a tirar unas líneas y usted dice, usted va a decir conmigo, me monto por ahí, voy a escribir la mía. mire qué interesante, mire. Te quitó o te quiso robar la salud, pero no pudo quitarme al sanador. Eso lo viví yo en casa. Que mi esposa tuvo casi 80 días de cama. Wow. Le quitó la salud, pero el Dios sanador estuvo ahí. Te quitó un empleo, pero no hay proveedor. Te alejó de los que amas, pero no te quitó tu familia. Te llevó a un ser querido, pero no te quitó la fortaleza en medio del quebranto. Te trajo lágrimas, pero no se llevó tu gozo. Te hizo experimentar el dolor, pero no te quitó el consolador. Te quitó el compartir físicamente, pero te enseñó a valorar el tiempo de una videollamada. Mire cuánto apreciamos las videollamadas en este tiempo. Vi a papi por primera vez el pasado domingo, Día de los Padres, luego de 4 meses. Pero ese Zoom que tuvimos hace como un mes y pico, eso fue la gloria de Dios, sin verlo, y fue una experiencia hermosa. Te quitó la ceremonia de graduación, pero no te quitó el logro alcanzado. Te quitó horas de sueño, pero no tu capacidad de soñar. Te alejó de los amigos, pero no del valor de una amistad. Si yo le preguntara a Juan y a Fernan, ¿qué
¿qué no te quitó el COVID? ¿Qué no pudo quitarte el COVID? Durante el COVID me quitó a los auspiciadores, Ajá. pero no a mi auspiciador. Eso es, wow. Qué bien. Fernán. El COVID me restringió, ¿verdad? Me quitó, no, ¿verdad? No podía salir. Pero me dio patio suficiente para caminar. ¿Cuántas cuerdas son? 3 o 33. 33 cuerdas. Da para algo, ¿no? Camina uno. Y a mí me gustaría escuchar a la gente en esta mañana, antes de poder continuar con este tema, ¿qué no te quitó el COVID? Te puede decir, yo pasé por tal cosa, pero esto. Me encanta lo que pude escribir sobre los sueños, porque yo perdí muchas horas de sueño. En medio de este proceso, ¿qué hago? Estrategia, ¿cómo hago con la iglesia? Las preocupaciones mismas, la gente, cómo pastorear. Pero también aumentó mi capacidad de soñar. Sí. Si algo Casa del Padre tiene hoy, es que se ensanchó en sus sueños. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no llegamos por aquí? ¿Por qué no hacemos por acá? Eso no estaba antes. Y qué bueno que eso nos trajo este proceso. Claro que sí, 787-993-9700 está disponible en este momento. A ver, cuéntanos, 787-993-9700. Adelante. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, Evelyn de Río Grande. Hola, Buenos hola. días. Mira, yo soy paciente del COVID-19. Ajá. Entonces, gracias al Señor, ya me hicieron las 4 moleculares y el tubo de sangre. Y cuando voy el miércoles donde la doctora a buscar los resultados, salí todo negativo. Gloria a Y Dios. Estoy contenta y el COVID no me va a quitar la paz y el gozo que solamente Cristo me da. Wow, ahí está. Muy bien. Lo que el COVID no me pudo quitar. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. El COVID me quitó alegría, pero no me quitó la fe. Amén, amén. Eso. Qué bien, qué bien. Muy bien. Lo que Adelante. el COVID no te pudo quitar. Vamos a ver. Buen día, Ruta. Buenos días. Sí. No me quitó la fe en Dios. Muy bien. Mira, las Amén. circunstancias, si algo es importante, es que la fe no cambia, ¿verdad? Las circunstancias cambian nuestra visión de vida. No niega la realidad, pero uno ve un nuevo horizonte. Así es. Adelante, buen día. Siempre viendo más allá. Exacto. Buenos días. Muy buenos Mira, días. pues yo realmente, esto me enseñó mucho y lamentablemente pues creo que me puedo quitar todo menos la fe en Cristo. Amén, Eso es. amén. Aumentó nuestra fe. Qué bueno. Lo que el COVID no te pudo quitar. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, se nos fue por acá. No, una última por acá. Buen día. Quitó la señal. Sí, buen día. Ajá. Me aumentó las relaciones familiares. Amén. No me Amén. quitó. Muy bien. Qué bien. Te felicitamos. Excelente. Qué bueno. Le quitó mucho, pero la familia no. Ahí está. Ahí Está está. completita. Muy bien. Muy bien. Éramos una ñapita ahí. Una ñapa. Adelante, buen día. Sí, buen día. Buen día, sí. Me quitó de una relación tóxica, pero me quitó el pecado. Wow. Quiero Wow. vivir más en el pecado. Wow. Esa es la transformación. Poderoso. Déjame reafirmar lo que afirmamos, valga la redundancia, hace como 4 meses atrás. ¿Recuerdas, Juan Carlos? La crisis no se trata de cuándo se termina, sino cómo nos transforma. Exacto. Y qué bueno que produjo esa transformación. Mire, vive con un corazón agradecido. Disfruta la plenitud de la vida. No guardes dolor, rencor o amargura por aquellas cosas que esta crisis te ha provocado. Abraza la vida. Muestra tu mejor sonrisa. Y nunca dejes de creer que hay un Dios que te dice, si Dios cuida de las aves, si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Y que nada de lo que ha pasado, ni aun el COVID, te pueda quitar el amor incondicional que te ha prometido el Padre Celestial. Dice Salmo 37, versos 4 y 5, que ese verso lo sabemos de memoria. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él actuará. El contentamiento es la fuente del agradecimiento. A la medida que yo viva contento en la vida, no es el contentamiento de la alegría todo el tiempo, de reír todo el tiempo. Es el contentamiento de que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo puedo decir, aunque haya pasado esto, no me quitó esto otro. Y qué bueno que en medio de este proceso podemos decir, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero.
Eso es. Amén. Bueno, Luis vino hoy con un look y un sombrerito. Te queda de lo más bien, papá. Sí. Pero yo no sé si tú eres salsero. Me parece que Es como bien está tropical. en Está una- tropical. exacto, está tropical como en una banda de salsa. ¿Tú eres salsero? Yo soy Cocolo de la Mata. ¿Oh, sí? Oh, sí. Oh, sí. Mira, vaya. Oh, sí. Y yo espero que en el cielo haya salsa. sí, haya un espacito. El cielo es grande. Así que debe haber un espacito. Tú eres de los que dice, Señor, salva a Rafael Itiel para que nos toque salsa. Oh, sí. Ya, rayo. Pues porque ya Richie y a Bobby los tenemos en el saco. Exacto. Así que no es mala idea. Sí, seguro, imagínate. Por cantar en el cielo y después que le pongan salsa. Seguro. No es mala idea. Él como dice que sin salsa no hay paraíso. Exacto. Porque tiene que entregarle la vida a Cristo. Ya, rayo. La gente que ya tú estás a punto de comenzar cultos presenciales. Este domingo, con el favor de Dios, Muy bien. iniciamos ya después de este proceso. Hemos rotulado protocolo medio mundo. Que la palabra protocolo en la vida había sonado tanto como este pasado mes, 3 meses. Sí. Así que iniciamos este domingo. Nuestra iglesia Casa del Padre está ubicada en el mismo expreso de Trujillo Alto, allí donde está Supermax. Allí está nuestra iglesia. Domingo a las 5 de la tarde. Hay 2 opciones. Está la parte presencial dentro del templo y la parte del estacionamiento. Tenemos un parking enorme gracias al mall, ¿verdad? Y esa hora no se usa mucho, así que espacio hay. Va a haber muchas maneras de escuchar el servicio, así que vas a tener esa oportunidad. Llegué hasta allí, va a ser un tiempo hermoso de compartir. No nos hemos visto en 4 meses. Yo no sé ni cómo va a ser el servicio. Si adoramos 1 hora, si damos gracias, testimonio, predicamos. Lloramos. Todo junto. Va a ser una experiencia hermosa. Y esta reflexión ahora a las 9:30 la puede compartir en nuestra página de fanpage de Luis y Cintia Roy. Ahí va a estar puesta para que comparta esto, lo que el COVID no te pudo quitar. Y muchas cosas sucedieron, pero lo esencial está ahí. Así es. Cerramos con vamos a poner la canción completa. Dios de mi sustento. Claro que sí. Que trae tantos recuerdos bonitos, ¿verdad? Que sea de fortaleza, de aliento para tu vida en esta hora. Y recuerda que aunque te falte todo, Dios es y seguirá siendo tu sustento.